Escuché movimiento donde mis mapas juraban que no había nadie. Informé, pero mis superiores me ordenaron mantener la posición. Las órdenes no cambiaron cuando el bosque dejó de estar vacío. Me quedé donde me dijeron, y el silencio empezó a pesar demasiado. En enero de 1944, en un sector boscoso del frente oriental europeo, bajo control alemán, una compañía de infantería ocupaba una línea defensiva secundaria destinada a cubrir una carretera rural poco transitada. La situación operativa era tensa pero estable. El alto mando consideraba aquel tramo de terreno como de bajo riesgo. Los mapas distribuidos a las unidades reflejaban posiciones enemigas alejadas varios kilómetros al este. El soldado asignado a uno de los puestos avanzados era un infante joven con experiencia limitada, pero disciplinado en sus rutinas. Su tarea consistía en observar el borde del bosque, mantener comunicación con la trinchera principal y reportar cualquier movimiento inusual. La posición no estaba diseñada para resistir un ataque prolongado. Era un punto de vigilancia, no una fortificación permanente. Durante los primeros días, la actividad en el sector fue mínima. Patrullas esporádicas, nieve acumulada y largas horas de silencio definían la rutina. El soldado seguía los procedimientos establecidos con precisión. Registraba temperaturas, anotaba visibilidad y verificaba el estado del cable telefónico de campaña. El problema comenzó a gestarse lejos de su puesto. En el cuartel cartográfico de la división, varios informes de reconocimiento habían llegado con retraso durante la semana anterior. Las patrullas de exploración indicaban movimientos enemigos más cercanos de lo previsto. Sin embargo, la actualización de los mapas se había pospuesto. La prioridad del Estado Mayor estaba centrada en sectores considerados más activos. El área donde se encontraba la compañía seguía clasificada como tranquila. Los documentos impresos continuaron distribuyéndose sin modificaciones sustanciales. Nadie en la cadena administrativa consideró urgente corregir aquella discrepancia. En el terreno, las señales eran sutiles, pero reales. El soldado comenzó a notar huellas recientes en la nieve más allá del límite habitual. No eran numerosas, pero no coincidían con los registros previos. Informó la observación a través del teléfono de campaña. La respuesta que recibió fue cauta. Desde la trinchera principal, le indicaron que mantuviera la vigilancia y evitara conclusiones precipitadas. Según los mapas oficiales, la presencia enemiga seguía siendo improbable en ese punto. El reporte quedó anotado sin mayores consecuencias. Durante las siguientes jornadas, el patrón se repitió. Más rastros, pequeños ruidos nocturnos, momentos breves en los que el bosque parecía menos vacío de lo habitual. El soldado no tenía autoridad para reinterpretar la situación estratégica. Su función era observar y transmitir. Y eso hizo. Los mensajes ascendieron por la cadena de mando local. Sin embargo, al llegar a los niveles superiores, se encontraron con el peso de la documentación existente. Los mapas oficiales seguían indicando distancia segura. La discrepancia se atribuyó a percepciones aisladas propias de un puesto avanzado en invierno. A mediados de enero, el clima empeoró. La nieve dificultó el movimiento de patrullas de verificación. Las comunicaciones por cable comenzaron a fallar intermitentemente debido a la humedad. Cada nuevo reporte tardaba más en confirmarse.
El soldado recibió la orden de mantener su posición sin cambios. La instrucción era clara: vigilar, informar y no abandonar el puesto salvo orden directa. Una noche, poco antes del amanecer, escuchó movimiento más cercano de lo habitual. No era el crujido irregular del bosque. Era un desplazamiento rítmico, contenido. Transmitió la alerta con calma. La línea telefónica funcionó tras varios intentos. Desde la retaguardia respondieron que no existían indicios de avance enemigo en ese sector, según la información disponible. La orden se mantuvo: permanecer en posición. En los días siguientes, la compañía comenzó a experimentar retrasos en la recepción de suministros ligeros. Nada crítico, pero suficiente para aumentar la tensión en la línea. El oficial de logística local solicitó confirmación de rutas seguras. Los mapas seguían sin cambios. Finalmente, una patrulla de reconocimiento enviada desde otro sector detectó presencia enemiga mucho más próxima de lo previsto. El informe llegó al Estado Mayor Divisional con prioridad media. No fue tratado como emergencia inmediata. Cuando la actualización cartográfica se aprobó, varios días después, la situación en el terreno ya había cambiado. En el puesto avanzado, el soldado observó por primera vez siluetas breves entre los árboles al anochecer. No abrió fuego. El protocolo exigía confirmación clara. Transmitió nuevamente. Esta vez el tono de la respuesta fue menos seguro. Se le indicó extremar la vigilancia mientras se verificaban los informes recientes. Durante la madrugada siguiente, el contacto se volvió evidente. Disparos aislados desde el borde del bosque. Movimiento coordinado. El puesto, diseñado para observación, quedó expuesto. La orden de retirada tardó en llegar debido a la saturación de comunicaciones en la compañía. El soldado mantuvo su posición según las instrucciones vigentes. Continuó transmitiendo datos de contacto. Ajustó su cobertura como pudo dentro de las limitaciones del terreno. Cuando finalmente llegó la orden formal de repliegue, la situación ya era complicada. La retirada se realizó bajo presión y con pérdidas materiales en el sector. En los días posteriores, la revisión interna identificó el origen del problema. Los informes de reconocimiento habían sido correctos. El retraso se produjo en la fase de actualización y redistribución cartográfica. No hubo sanciones públicas relevantes. El incidente quedó registrado como fallo de coordinación documental en condiciones invernales complejas. El soldado fue reasignado a otra unidad semanas después. Su informe inicial permaneció archivado junto a otros documentos operativos del invierno de 1944. La línea defensiva en aquel sector fue reubicada hacia el oeste poco tiempo después. El terreno que había vigilado dejó de figurar como posición avanzada. En los registros oficiales, el episodio ocupó apenas unas líneas técnicas. Sin embargo, en el terreno, el retraso cartográfico había expuesto durante días a una pequeña posición que nunca debió quedar aislada. El soldado continuó su servicio sin reconocimiento especial. Su rutina, como la de muchos otros, quedó absorbida por el volumen de operaciones de aquel invierno. Años más tarde, los archivos divisionales mencionarían el incidente únicamente como una discrepancia de mapas en condiciones de frente inestable. No se asignaron responsabilidades individuales.
No se emitieron correcciones públicas destacadas. Lo que permaneció fue el registro frío de una cadena de decisiones administrativas que avanzó más despacio que la realidad del terreno. Y en medio de esa demora, durante varios días de enero de 1944, un puesto avanzado mantuvo su posición siguiendo órdenes que nadie había actualizado a tiempo.